Análisis proximales. Método bromatológico de análisis de alimentos para la detección de biomoléculas, macronutrientes en alimentos. ¿Qué es el análisis de alimentos? Disciplina que se ocupa del desarrollo, uso y estudio de los procedimientos analíticos para evaluar las características de alimentos y de sus componentes. Un análisis proximal, o también conocido como análisis proximal de Wende, comprende las determinaciones que se realizan más frecuentemente para conocer la composición de los macrocomponentes presentes en los alimentos. Estos incluyen la determinación de humedad, cenizas, extracto etéreo, proteína total, fibra dietética y carbohidratos asimilables. Esta técnica consiste en separar y cuantificar primero dos grandes fracciones del alimento o de la muestra, la humedad o contenido de agua total y la materia seca. En segundo lugar, separar y cuantificar en la materia seca dos nuevas fracciones, materia inorgánica o ceniza y la materia orgánica. En tercer lugar, la materia orgánica es separada nuevamente y cuantificada en 4 fracciones: proteína bruta o cruda, grasa bruta o cruda, fibra bruta o cruda y extracto libre de nitrógeno o carbohidratos totales o solubles. Diferencia y relación entre análisis proximales y análisis bromatológicos. Para empezar, un análisis proximal, como ya se había mencionado, es un método que se enfoca en determinar los principales componentes nutricionales de un alimento, proporcionando información sobre el contenido de humedad, proteínas, lípidos, cenizas, fibra cruda y carbohidratos. Este análisis ofrece una visión general del perfil nutricional y energético de los alimentos, siendo esencial para elaborar tablas de composición y etiquetado nutricional. Por otro lado, el análisis bromatológico es un estudio más amplio que incluye el análisis proximal, pero va más allá al considerar aspectos como las propiedades físico-químicas y organolépticas de los alimentos. También evalúa la presencia de contaminantes como metales pesados y residuos de pesticidas y realiza estudios de estabilidad y vida útil para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. Este análisis es fundamental en la industria alimentaria, investigación y control sanitario para asegurar que los alimentos cumplan con los estándares de calidad y sean seguros para el consumo. Y como resumen, podríamos decir que mientras el análisis proximal se centra en el contenido nutricional básico de los alimentos, el análisis bromatológico es integral y abarca tanto la composición como la seguridad y calidad alimentaria. Detección de análisis proximales en general. Este análisis determina el porcentaje de varios componentes importantes como en un alimento, como la humedad, proteína cruda, grasa cruda, cenizas, fibra cruda y carbohidratos totales. Cada uno de estos componentes aporta información sobre el valor nutricio y la composición del alimento. Contenido de humedad. Esta medida indica el porcentaje de agua presente en una muestra. Conocer el contenido de humedad es fundamental para asegurar la estabilidad del producto, ya que un exceso de agua puede afectar su almacenamiento y su peso neto, y además puede influir en la calidad y vida útil del producto. Contenido de cenizas. Este análisis se centra en el contenido de minerales inorgánicos de una muestra. La muestra se quema para medir los resultados no volátiles que quedan, lo cual permite determinar la cantidad de minerales inorgánicos presentes. Este dato es importante para conocer la composición mineral de este producto o del que se quiera investigar. Contenido de proteínas. El contenido proteico se mide comúnmente mediante el método de K-HAP, que cuantifica el nitrógeno presente en nuestra muestra y lo convierte a proteína. Este método es útil para determinar la cantidad de proteína en alimentos, lo cual es relevante para evaluar el valor nutricional. Contenido de grasas o lípidos. Este análisis permite determinar el contenido de lípidos o grasas en una muestra. Conocer el nivel de grasas es importante no solo para entender el valor energético del alimento,
sino también para su análisis nutricional, su calidad, especialmente en productos alimentos donde el contenido de grasa es un aspecto clave. La fibra cruda se determina a través de un proceso de digestión química que utiliza ácido y álcali. Este método ayuda a conocer el contenido de fibra de un alimento, el cual es un aspecto importante para la digestión y salud general. Carbohidratos totales. Los carbohidratos se calculan directamente restando el contenido de humedad, proteínas, grasas y cenizas del peso total del alimento. Este método se conoce como carbohidratos por diferencia, ya que no se mide directamente, sino como lo que queda después de contabilizar los otros componentes. Análisis proximales. Determinación de cenizas en cereales, clasificación en seco y en húmedo, espectrofotometría, fluorometría. La composición mineral de los cereales refleja que son una fuente deficiente de calcio y que el fósforo es el que se encuentra en mayores cantidades. Propiedades de los cereales. Los cereales contienen una variedad de minerales como calcio, magnesio, potasio, fósforo y hierro. La cantidad de cenizas puede indicar la riqueza mineral del cereal. Incineración. Características. La temperatura de la combustión suele estar entre los 900 y 1200 grados. Oxígeno. Se necesita un exceso de oxígeno para que la combustión sea completa. Los gases de combustión están compuestos principalmente por CO2, H2O, O2, no reaccionado, N2 y otros compuestos. El residuo sólido está compuesto principalmente por cenizas escoriales inertes y residuos del sistema de depuración de los gases de combustión. El proceso de incineración se puede dividir en tres fases principales: pretratamiento, incineración y control de contaminación. El aparato es un incinerador. Aplicación: alimentos, harinas, leches, pan, cereales, fórmulas infantiles, granos, alimentos que no requieren un tratamiento previo a la incineración. Tipo de método: incineradores de horno, rotatorios, incineradores de parrilla, de líquidos, gases y humos. Diagrama de flujo. Introducir la cápsula bien limpia en el horno regulado a 550 grados durante 20 minutos. Sacarla e introducirla en el desecador permaneciendo en el desecador 30 minutos. Pesarla con una precisión de 0,1 miligramo. Introducir en la cápsula una masa de muestra de alrededor de 5 gramos. Preparada y pesada con una precisión de 0,1 mge. Si las cenizas no alcanzan el grado de blancura deseado, debe secarse la cápsula, dejarla enfriar y añadir unos mililitros de agua destilada. Transferir la cápsula del horno de mufla, que debe quedar establecido a 550 grados por espacios de al menos de una hora. Colocar la cápsula en un baño de arena o placa calefactora hasta conseguir la carbonización de la muestra, prestando mucha atención a las posibles proyecciones. Añadir 1 mililitro de la solución de acetato de magnesio 4 hidrato PA uniformemente. Evaporar el agua de baño de arena, introducir de nuevo la cápsula en el horno de mufla por espacios de 30 minutos y repetir la operación anterior. Pesar con precisión de 0,1 miligramo, efectuar 2 determinaciones sobre la misma muestra, el cálculo y fin. Determinación de humedad. Esta norma establece el método para determinar el contenido de humedad y otras materias volátiles en diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y productos terminados. Clasificación: desecación, liofilización, balanzas de infrarrojos, secado en horno, secado por radiación infrarroja, alteración de una resistencia eléctrica, alteración de una capacidad eléctrica, absorción electromagnética. Método por secado en estufa. Características: se basa en la pérdida de peso de la muestra por evaporación del agua. Se puede realizar en una estufa con circulación forzada de aire, presión atmosférica o a vacío. Se utiliza para deshidratar reactivos o muestras de laboratorio o secar instrumentos. Aparato: una estufa. Aplicación: esterilización de cristalería, utilizada para esterilizar instrumentos de vidrio y metal a través de calor seco, generalmente a 180 grados durante 2 horas. Tipo de método: el método de secado por estufa es un método termogravimático que se basa en la pérdida de peso de una muestra por la evaporación de agua. Diagrama de flujo. Introducir la cápsula bien limpia en el horno regulado a 550 grados durante 20 minutos. Sacarla e introducirla en el desecador permaneciendo en el desecador 30 minutos. Pesarla con una precisión de 0,1 miligramo a 100 o 110 grados Celsius. Pesar tan pronto como se equilibre con la temperatura ambiente, dejar enfriar en el secador, tapar, retirar de la estufa, repetir hasta peso constante, calcular el porcentaje de humedad reportándolo como pérdida por secado a 100 o 110 grados Celsius. Fin. Determinación de proteínas. El contenido proteico de los alimentos se determina generalmente de forma indirecta y aproximada mediante la cuantificación de nitrógeno en la muestra o a través de la medición de aminoácidos específicos presentes en las proteínas, que son fáciles de identificar, cuantificar debido a su reactividad química, clasificación, composición, química, estructura y solubilidad. Método de Lowry. Características: se emplea para la cuantificación de proteínas totales en diversos medios, siendo estos plasma sanguíneo, membranas, productos alimenticios, tejidos, animales. Es muy sensible, capaz de detectar cantidad del orden de 5 a 100 microgramos de proteína. Aparato: espectrofotómetro, pipetas, tubos de ensayo, cubetas, baño María. Condiciones: temperatura ambiente, evitar luz directa durante la incubación. Aplicación: permite cuantificar la concentración de proteínas en alimentos y tejidos. Tipo de método: método de cuantificación con técnica instrumental y técnica química. Diagrama de flujo. Método de Lowry. Colocar 1 mililitro de la solución adecuadamente diluida en tubos de ensayo. Adicionar tomando el tiempo 3 mililitros del reactivo C, 50 mililitros del reactivo A y 2 mililitros del B. Después de 10 minutos adicionar a la mezcla 0.3 mililitros de reactivo D, una parte de reactivo de folín con una parte de agua, agitando inmediatamente. Dejar en reposo a temperatura ambiente por 30 minutos. Determinar la absorbancia del color azul producida a 750 nm contra un blanco preparado de la misma manera con 1 mililitro de agua en vez de la solución problema.
Colocar la cápsula en un baño de arena o placa calefactora hasta conseguir la carbonización de la muestra, prestando mucha atención a las posibles proyecciones. Determinación de grasas. Los lípidos son sustancias de origen animal y vegetal, compuestas de un 97 a un 98% de triglicéridos. Propiedades de los lípidos. Solubles en solventes orgánicos como metanol, etanol, acetona, cloroformo, éter y benceno, así como otros más, y son insolubles en agua. Métodos de determinación de grasas. Se fundamenta en la separación de la fracción lipídica del resto de los componentes de la matriz y la posterior medida de la fracción separada. Clasificación. Métodos de extracción como solventes orgánicos y métodos butiroméricos. Método Soslet. Para determinación de grasa en productos sólidos, cárnicos, cereales, frutas y vegetales. Aparato. Equipo Soslet. Aplicación. Industria alimentaria. Control de calidad y composición de los productos. Investigación nutricional. Evaluación de la calidad y el contenido de los nutrientes en alimentos. Importancia. Determinación del contenido de grasa y aceite en los alimentos. Y evaluación de la calidad y la pureza del producto. El método Soslet es un método de extracción y cuantificación con una medición gravimétrica. Método Soslet. Adiciona 120 ml de hexano en un material redondo de fondo plano llevando peso constante. Monte de equipo Soslet. Pesa 20 gramos de la muestra en el dedal previamente tarado. Calienta hasta reflujo y manténlo por 2 horas. Apaga el calentamiento y continúa la agitación. Desmonta el equipo y retira del matraz el agitador magnético. Concentra la fase orgánica en el rotavapor hasta sequedad. Registra el peso con la muestra grasa y resta el peso del matraz que fue previamente tarado. Por diferencia de pesos determina la grasa total del alimento. Método de extracción de Rose-Gottlieb. Extracción de grasa a partir de una solución alcohólica amonial con éter etílico y éter de petróleo. Equipo: cilindro graduado, pipeta, vaso de precipitado, balanza analítica, mufla de calcinación, cabina de extracción de humos y gases. Reactivos: etanol, amoníaco, éter etílico y éter de petróleo. Aplicación de la determinación de las grasas en las leches. Importancia: evaluación de la calidad y la pureza de los productos y verificación del cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. Tipo de método de extracción y tipo de técnica gravimétrica. Métodos butirométricos. Gerber. Se fundamenta en la liberación de la grasa presente en la muestra por adición de ácido sulfúrico que hidroliza las sustancias proteicas. Aparato. Butirómetro. Reactivos: ácido sulfúrico concentrado y alcohol isomérico. Aplicación: leche cruda y leche de consumo de contenido de materia grasa en un 0 a un 16%. Importancia: determinación de la grasa y su distribución en los alimentos. Evaluación de la calidad y la pureza de los productos. Tipo de método de extracción. Tipo de técnica: butirométrico. Determinación de fibra cruda. La fibra cruda es la parte de las plantas comestibles que no se digiere ni se absorbe en el intestino delgado humano. La fibra cruda se obtiene a través de un método químico que consiste en tratar los vegetales con ácidos y álcalis. Método de Winde. Este método permite determinar el contenido de fibra en la muestra después de ser digerida con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio y calcinado en el residuo. Aparato: balanza analítica, matraz de 500 ml, termómetro, agitador magnético, centrífuga, estufa y horno de secado. Aplicación: evaluación de la calidad nutrimental en los alimentos, determinación de la cantidad de fibra dietética en alimentos y control de calidad de la industria alimentaria. Tipo de método: cuantificación. Tipo de técnica: gravimétrico. Método de Van Soest. Se basa en la hidrólisis de la celulosa y las sustancias vegetales con ácido sulfúrico. Sigue una centrifugación y lavado para eliminar los componentes solubles. El residuo resultante es fibra cruda. Aparato: centrífuga, molino, balanza, matraz, pipetas y filtros. Se aplica para la evaluación de la calidad nutrimental, determinación de la cantidad de fibra dietética en alimentos y control de calidad en la industria alimentaria. Tipo de método: cuantificación y tipo de técnica: gravimétrico. Determinación de carbohidratos. El extracto libre de nitrógeno es una categoría del sistema Winde que se encuentra por diferencia mediante la siguiente fórmula. Determinación de carbohidratos CLN. Características: es una medida indirecta de los carbohidratos solubles o digeribles presentes en los alimentos. La cifra es determinada por diferencia, queda influida por los errores de los demás determinantes, por lo que no se debe considerar el valor exacto. Aparato: es una fórmula para determinar el extracto libre de nitrógeno. Se aplica para determinar los carbohidratos solubles o digeribles en los alimentos y materias primas para el consumo animal. Tipo de método: cuantificación, tipo de técnica, instrumental o gravimétrico.